Muy buenas noches, pues como anunciamos a mediodía, hoy tenemos un segundo conversatorio y estoy muy contenta porque, bueno, como lo dije a mediodía, que platiqué con la doctora Alma Luna y la doctora Tania Arteta, pues en este conversatorio, en esta ocasión, no tengo dos, sino tres invitadas. Somos cuatro mujeres profesionales de distintos ámbitos y vamos a hablar acerca de un tema muy relevante en estos tiempos también, la equidad necesaria. En unos momentos les voy a presentar a mis invitadas, a quienes doy las gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Les quiero decir que, bueno, parte de esta iniciativa que estamos generando es porque, bueno, pues es diciembre, ¿no? Y nos han dicho que no debemos de perder el contacto con nuestros seres queridos, el contacto afectivo. Y una de las maneras en las que podemos mantener ese contacto, pues es a través de las conversaciones. Y justamente esta conversación, bueno, pues deriva también de algo que les platicaba a mediodía, y es el hecho de que como mujeres, en primer lugar, pues nos gusta hablar. Y en segundo lugar, como parte de una tribu, las mujeres tenemos esta gran responsabilidad que es cuidar de nuestra tribu y cuidar también de este tema que vamos a hablar hoy, que es el tema de la equidad. Entonces, bueno, pues vamos a generar una dinámica un poquito distinta a la que tuvimos en el conversatorio de mediodía. En esta sesión, pues voy a ir presentándoles a cada una de mis invitadas eh, y bueno, pues ellas nos van a compartir una disertación, un tema que ellas manejan muy bien. Y bueno, pues antes de pasar a platicar con con cada una de ellas o que nos platiquen, pues buenas noches a Citlali, buenas noches a Marta y buenas noches, Lore, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias a todas. Hola. Hola, querida Claudia, pues mucho gusto en estar esta noche contigo y platicar de un tema tan inquietante, ¿no? Que es la equidad de género. Va a estar muy rica esta plática. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a pedir a Lorena y a Marta que por favor apaguen sus cámaras porque también estamos ahorita en esta pandemia experimentando con estos temas de las plataformas y el internet. Entonces, para que no se nos caiga la señal y para que podamos escuchar la exposición de cada una de ellas, bueno, pues les vamos a pedir esto y pues voy a presentarles a mi primera invitada, que es la maestra, perdón, Citlali, Susana López García. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el UTAM y maestra en Desarrollo Económico por la Universidad de Kobe, Japón. Se ha desarrollado profesionalmente a través de diversas áreas, siendo su primera experiencia en el sector privado en compañía Cosmo SADCB, una comercializadora de productos perecederos especializados en el mercado de Japón. A su regreso a México, se integró como gerente de logística y compras para la empresa Bujías NGK de México SADCB. Y su última incursión en empresa japonesa fue del 2013 al 2014 en Nachi Mexicana, filial de Nachi Fujikoshi, en donde fungió como gerente de operaciones. En la academia se ha desempeñado por 10 años como profesora de cátedra en la Universidad de Anáhuac, México Sur, en el ITES Campus Santa Fe, en la Universidad Iberoamericana
y actualmente en la Universidad Anáhuac, México Norte, impartiendo asignaturas como Asia, Empresa, Cultura y Negocios en el Mundo, Globalización y Negocios Internacionales. Nuevamente, Citlali, te doy la bienvenida y bueno, ella nos va a hablar de lo que es la brecha financiera y digital de las mujeres y nos va a hablar también de qué pasa en estos momentos de pandemia con el COVID. Realmente nos pone en una posición de desigualdad. Adelante, Citlali, por favor. Sí, muchas gracias, Claudia, doctora Claudia, y por la invitación. Eso es un honor estar aquí también en compañía de profesionistas tan destacadas como tú, como Marta y como Lorena. Y bueno, gracias por fomentar estas pláticas, estos diálogos que enriquecen muchísimo nuestro día a día, ¿no? Y más ahorita que estamos en pandemia encerrados. Entonces, pues bueno, sin mayor preámbulo, más que el agradecimiento, este año es muy importante para lo que es la reducción de la brecha de género, porque este año 2020 estamos celebrando el 25º aniversario de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, convocada por Naciones Unidas y que se llevó a cabo en Beijing. Esto fue en 1995. También es muy importante comentar que la reducción de la brecha de género está hoy en día muy presente en la agenda, obviamente, de Naciones Unidas, dentro de su Agenda 2030, que se han fijado le llaman las metas o los objetivos de desarrollo sustentable, y son 17 objetivos. Dentro de esos 17 objetivos, el objetivo número 5 es la reducción de la brecha de género. Entonces, es un tema hoy muy, muy importante y pues hay que platicarlo. Ha habido grandes logros significativos. Sin embargo, el camino es largo, hay que recorrer todavía un largo camino para reducir esa brecha y lograr la equidad, no la igualdad, porque es un tema, se ha platicado muchísimo, porque hombres y mujeres somos diferentes y entonces hay que manejar el término de equidad. Equidad en oportunidades, equidad en derechos humanos. Entonces, hay que platicarlo. También el Foro Económico Mundial habla mucho de la brecha de género. Incluso hay un reporte que se genera cada año que se llama el Global Gender Report, o el Informe Global de la Brecha de Género. Y bueno, llevan 14 años formulando este reporte, que los invitamos a que lo consulten y vean cómo vamos mundialmente, todos los países que participan, cómo vamos, cómo va la medición, cómo vamos reduciendo esa brecha, cómo vamos reduciendo las diferencias entre hombres y mujeres. Y bueno, hablando en específico sobre este reporte del Global Gender Report, México está en el número 25. Son más de 100 países. Entonces, pues hemos avanzado bastante en temas políticos. Sin embargo, en temas económicos estamos todavía muy por detrás de los primeros lugares. Los primeros lugares que salieron en este reporte de diciembre del 2019, los primeros lugares los llevan los países nórdicos. En primer lugar está Islandia, luego viene Noruega, Finlandia, Suecia y bueno, como mencioné, México está en el número 25. ¿Okay? Ahora, el empoderamiento económico es sumamente importante, hasta para las economías de los países, porque si las mujeres se empoderan más económicamente, trae un beneficio económico a los productos internos brutos de los países. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. También desde la perspectiva de en dónde están colocadas las mujeres hoy laboralmente. Tenemos una gran brecha, una gran diferencia entre quienes ocupan los puestos gerenciales y en comparación con los puestos gerenciales o directivos que hoy en día encabezan
los hombres. Y bueno, específicamente sobre la brecha financiera, esa diferencia financiera, es muy interesante entenderla y sumamente importante porque el Banco Mundial sacó ya una medición y se llama el Global Findex, y es una base de datos en donde se trata de medir qué tanta diferencia hay entre países y entre hombres y mujeres. Aquí lo importante es que revela que globalmente los adultos que poseen una cuenta bancaria suman 67%. Entonces todavía le falta mucho a muchos países, no solo en cuestión de mujeres, sino en cuestión total, ¿no? En el caso de México, solo el 33% de las mujeres tienen una cuenta bancaria. Y esto es muy delicado porque, pues bueno, gracias a cuentas bancarias las mujeres pueden ahorrar, pueden tener acceso a un crédito, y bueno, y eso explica muchas de las razones por las cuales a lo mejor las mujeres en México no pueden acceder a un crédito. También se ha visto que muchas mujeres en México no tienen documentos oficiales con los cuales se requieren para poder abrir una cuenta bancaria. Entonces, ha habido avances en algunos países como en la India, en donde han decidido que no se necesita un documento oficial, sino una medida biométrica, que es a través de una huella digital para poder tener acceso a una cuenta bancaria. Entonces, y bueno, también esta brecha financiera está relacionada con la brecha digital, ¿sí? Hoy en día, pues un 90% de los mexicanos, ahorita les voy a leer la estadística, tienen acceso a un teléfono móvil. Sin embargo, pues no todos tienen derecho a los pagos digitales, porque no tenemos todavía esa cultura, ¿ok? Y bueno, hablando también de quiero hablarles aquí, de los préstamos y de los créditos, se dice aquí que cerca de la mitad de los adultos de todo el mundo informan haber pedido un préstamo de dinero durante todo el año. Pero obviamente estos préstamos son mayores en países desarrollados que en países menos desarrollados, y todavía mucho menos el porcentaje entre las mujeres. ¿Ok? Aquí, obviamente, esto tiene que ver con también la brecha digital, donde en zonas rurales o zonas donde hay mucha pobreza, pues bueno, no hay ni acceso a una cuenta bancaria ni a un teléfono celular, y pues bueno, hablando de las mujeres, pues mucho menos acceso, ¿no? Y me voy a acelerar un poquito para poder terminar con lo que tenemos que decir y darle entrada a las demás panelistas. La brecha digital no nada más habla de la cuestión digital, ¿no? de acceso a medios y herramientas digitales, sino también a temas educativos. Y aquí es bien importante porque hemos visto en estudios que para reducir esa brecha general, que el Foro Económico Mundial ha dicho que se necesitan más de 100 años para eliminar esa brecha, que pues son demasiados años, se necesita educación en las mujeres, no solo en el salón de clases, sino dentro de sus casas, dentro de las comunidades, dentro de los gobiernos, de los países y demás, para fomentar la educación en todos los géneros, y también la participación de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se conoce en inglés como los STEMs, que es el futuro de los trabajos en el mundo. ¿Okay? Aquí vemos que muchas niñas fueron entrevistadas, y pues muy pocas deciden o dicen desde pequeñas que quieren incursionar en algunos de estos temas, ¿no? de los STEMs, de ingeniería y demás. Entonces hay que fomentar entre las niñas el amor por estas materias, ¿ok? Sobre todo porque el futuro está ahí y los empleos mejor pagados van a estar ahí. Entonces, si queremos reducir la brecha salarial, que las mujeres estén mejor pagadas, que las mujeres no solo estén en lo que le llaman la economía del cuidado, pues bueno, se capaciten,
y puedan acceder a estos puestos. ¿Ok? Aquí quiero hablarles también de... Ok. Es muy importante que las empresas, ¿sí?, hablen de culturas laborales inclusivas, que haya un aporte corporativo para poder permitir esquemas laborales más flexibles e inclusivos, ¿sí? Incluso se habla, bueno, existen lo que le llaman las cuotas de participación de mujeres en consejos directivos o en algunas empresas, incluso en puestos directivos. O sea, es importante que haya ese fomento a nivel corporativo y también a nivel gubernamental. ¿Ok? LinkedIn hizo un análisis muy interesante y revela que en término medio, la mujer está muy poco representada en la mayoría de las profesiones emergentes. Esta brecha es más pronunciada en el segmento laboral de informática en la nube, donde solo el 12% de los profesionales son mujeres. La situación, obviamente, en ingeniería, pues es donde las mujeres tienen el 15% de participación, y en datos y en inteligencia artificial, solo el 26%. Imagínense, de un 100, estamos hablando de porcentajes del 12, del 15 y del 26% de participación de la mujer. Esto hay que revertirlo. Y también se ha visto que, aunque las mujeres accedan a pues, ciertos niveles de dirección, de liderazgo, pues están muy subrepresentadas, o sea, tiene que haber más representación del género femenino para que realmente se aboquen y voten por necesidades que tienen las mujeres que trabajan. ¿Ok? Bueno, ya voy a terminar. Entonces, voy a hablar ahora un poco de qué está pasando en COVID-19. Si vemos una ventana de oportunidad para la reducción de la brecha de género, la verdad es que la situación de la mujer ahora en la pandemia se ha visto muy afectada. Ha habido, como les mencioné, desde que hubo esta conferencia en el 1995, bastantes avances en algunos rubros, no en todos, pero la pandemia vino a evidenciar las vulnerabilidades de muchos pobladores del mundo, y dentro de esos pobladores, pues las mujeres se han visto muy, muy vulnerables. ¿Por qué? Porque somos las que estamos al frente de lo que le llamamos la economía del cuidado. Se ha visto en estudios que mínimo de todas las empresas, de todos los países que entran en el estudio de la brecha de género, mínimo las mujeres ocupamos el doble de tiempo, de horas a la semana, para labores domésticas, cuidado de los niños, cuidado de los padres, lo que le llaman la economía del cuidado. Y muchas veces, pues la mayoría de las veces es trabajo no remunerado, ¿sí? Y la pandemia, pues eso es muy evidente. Hemos tenido bueno, ahora no nada más somos profesionistas, sino también somos amas de casa, y somos maestras y doctoras y psicólogas, o sea, hacemos de todo. Y pues bueno, esto se ha visto más evidenciado durante esta época de la pandemia. Pero bueno, ¿qué ha venido a enseñarnos la pandemia? Pues bueno, que lo digital vino para quedarse. Esto fue de un día para otro. Nos dijeron, se van a casa, y desde ahí, desde su computadora, como lo estamos haciendo ahorita, gracias a ese movimiento digital y a esa tecnología, es que podemos estar hoy en día aquí. Y bueno, fue de un día para otro. O sea, hubo que adaptarse más rápido que inmediatamente. Y yo ahí es donde veo una ventana de oportunidad para que, pues bueno, los países y las corporaciones tengan esquemas más, pues más equitativos, ¿no? Más inclusivos y más flexibles. Aquí dejaría yo mi participación para que entren las demás. Muchas gracias. Bueno, perdón, estoy un poquito afónica, pero les pedí a Marta y a Lore que abrieran sus cámaras porque
Citlali, no te salgas, por favor, queremos hacerte unas preguntas. Ok. Este, a mí me llama mucho la atención esto que dices y bueno, tú recientemente participaste en un conversatorio sobre el techo de cristal. Sí, Entonces, creo que es un tema relevante y más ahora con esto del COVID, en donde dicen las mujeres, pues nos hemos enfocado mucho a este tema de los cuidados, o sea que es parte de nuestro rol, pues, pero de alguna manera eso también impacta en el sentido en el que ese techo de cristal pareciera cada vez más inalcanzable, ¿cierto? sí, O más difícil de romper, más grueso. más grueso. Ok, Sí, sí, así es. Este tema fue muy interesante y bueno, entender de dónde viene el concepto, ¿no? Del techo de cristal. No solo son barreras que nos ponen en las empresas o en la sociedad, sino muchas veces son barreras que nos ponemos nosotras mismas, ¿no? De creer que no vamos a poder, de sentirnos culpables, de que le estoy dedicando más tiempo al trabajo que a mi familia. O sea, lograr ese equilibrio, híjole, a veces cuesta muchísimo, sobre todo las que pues, somos madres de familia, ¿no? Pero bueno, es bien interesante entenderlo y romperlo, romper ese techo de cristal. claro. No Y sé qué cómo le piensas podríamos tú. hacer desde tu punto de vista? ¿Cómo romper ese techo de cristal? Pues yo creo que todo este movimiento que hay de Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, es precisamente para ayudarnos a romper ese techo de cristal, que si no hay esa ayuda pues de corporaciones, desde organismos internacionales, desde el gobierno, va a ser muy difícil. Y de nuestras casas, o sea, nosotros lo vemos. Ahora en la pandemia, no sé si tuvieron chance de organizar mejor a la familia y de decirles, bueno, pues saben que yo no voy a estar aquí todo el día lavando trastes, ¿no? Porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, está en nosotros como seres humanos, como sociedad, hacer ese cambio y decirles, bueno, la casa es de todos, ¿no? Y todos tenemos que participar. Y así también los hombres en cuestiones de los hijos, pues también en lo que le llaman economía del cuidado. O sea, sí tiene que haber más participación, como no, para el desarrollo de las mujeres y de Ok, de la propia sociedad, ¿no? En este caso México. ok, hacer equipo en casa. Sí, hacer equipo desde casa y así se va a permear al resto de la sociedad. Así es. Marta, Lore, tenían una pregunta para Citlali. Yo tengo No, una tal cual. pregunta. Ah, ok. Adelante, Marta. Gracias. A nivel personal, en tu currículum mencionaste que viviste en Japón, que es una Sí, cultura súper patriarcal y tradicional y todo esto. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras cómo le hiciste para sobrevivir en una sociedad tan tradicional, tan rígida y tan poco amigable con los extranjeros, porque hasta donde es de mi conocimiento, cuando un japonés se casa con una extranjera, lo relegan y hay escuelas especiales para los japoneses y para los japoneses que se vinculan con gente extranjera, no van a las mismas escuelas, no comen en los mismos lugares. Y bueno, las relaciones en el trabajo están muy bien, pero fuera de las áreas de trabajo nunca conviven con los extranjeros. Mi sí, pregunta como mujer es, ¿cómo te fue ahí? Ok, sí, yo estudié en el Liceo Mexicano Japonés, la Ajá. preparatoria, entonces yo ya había viajado a Japón, ya tenía conocimiento de la cultura y me fui becada por el gobierno de Japón a hacer mi maestría. Llegué a una universidad muy internacional, muy amigable, y la ciudad de Kobe es una ciudad muy, muy internacional. Fue alguna vez una de las puertas que tenía Japón
los extranjeros. Entonces, ahí tuve suerte, una ciudad muy, muy amigable, muy internacional. Y la universidad a la que yo llegué también es una universidad internacional, entonces el porcentaje de alumnos extranjeros es muy grande. Y el dormitorio al que llegué, les digo yo que era la Torre de Babel, porque ustedes díganme un país y yo tenía un amigo de ese país. Entonces, y después la interacción con los japoneses también fue buena. Nunca me sentí... yo ya los conocía, yo ya sé que ser extranjero en Japón pues es el foráneo, aunque está cambiando, ya Japón está cambiando, y también en cuanto a las mujeres, no sé si ustedes sepan que Japón lanzó con su ex primer ministro, que él renunció este año, lanzó una iniciativa que se llama Womenomics, que se dio cuenta que a las mujeres hay que empoderarlas, política, económicamente, culturalmente. Entonces, desde el gobierno se lanzó esta iniciativa y ya son políticas y tienen un largo camino que recorrer, incluso en la brecha de género están muy por abajo de México, en la brecha económica, en la financiera y digital están mejor que México, pero sí, la cuestión patriarcal es muy fuerte. Pero bueno, también tienen otras cosas muy buenas. Yo la pasé, digo, no fue 100% fácil, pero les puedo decir que fue una gran experiencia. Son muy civilizados, son muy educados, son una gran cultura. Y bueno, la cuestión es saber leer, como le dicen a los japoneses, saber leer el ambiente para saber qué esperan de uno, ¿no? Yo tuve mucha suerte en ese aspecto. Gracias. Sí. Lore. Súper bien. Bueno, ya vimos cómo te fue, Citlali, en tu incursión estudiantil en Japón. ¿Cómo fue el regreso a México? ¿Qué fue lo que, desde esa perspectiva de analizar entornos, te llamó más la atención? Bueno, y esto lo mencionan en las clases de negocios internacionales, de cultura y negocios. Al llegar a otro país, sufres el choque cultural fuertísimo, aunque ya los conozcas, hay un choque cultural muy fuerte, ¿no? Pero de regreso es igual, le llaman el choque cultural de regreso, porque entonces ya te acostumbraste a la otra cultura extranjera, y cuando regresas a México, híjole, sí, sí fueron unos 3 meses, yo creo, sobre todo cuando salía a la calle y veía cómo manejaban los mexicanos, me daba mucho miedo, de detallitos con el choque cultural de regreso, ¿no? Y entré a trabajar a empresas japonesas. A mí, curiosamente, me llevé muy bien con mis jefes hombres japoneses. Tuve suerte. En general, como sabían que yo había ido a Japón y los conocía culturalmente, incluso me llevaba mejor con los jefes japoneses que con los jefes mexicanos. Es muy chistoso. Cada quien tiene anécdotas diferentes dependiendo de cómo le haya ido, pero yo les puedo decir que a mí me fue bien. Me ha ido bien en ese sentido. Qué bueno. Pues muchas gracias, Citlali. Voy a presentar ahora a Lorena Mercado. Ella es, bueno, es arquitecta, es especialista en evaluación inmobiliaria por la UNAM, en trámite, su especialidad en evaluación de negocios en marcha. Es docente de la materia evaluación de bienes nacionales en la especialidad de evaluación y de temas selectos y el valor de la vivienda de la especialidad de vivienda, posgrado arquitectura en la UNAM. Está certificada como perito en evaluación inmobiliaria por el Colegio de Evaluadores de México y por la Sociedad de Arquitectos Evaluadores. Es integrante, perdón, es que se me estaba desconectando aquí, es integrante del listado de evaluadores independientes de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Forma parte del padrón de evaluadores de bienes nacionales del INDA-ABIN
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Miembro de RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors del Reino Unido. La arquitecta Lorena Mercado es socio director en LM Evaluación de Mercado, despacho que brinda servicios profesionales de evaluación de activos y consultoría. Cuenta con una experiencia de 20 años en la realización de avalúos inmobiliarios. Es directora de evaluación en Horwath HTL México desde octubre de 2019, empresa líder en consultoría en hotelería, turismo y entretenimiento. Asimismo, es miembro de número del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Evaluadores AC, en donde ocupó la presidencia del Consejo Directivo Nacional durante los años 2017 al 2019. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Líderes de la Vivienda y el Sector Inmobiliario, MULIB. Muchas gracias, Lore. Y quiero nada más compartirles que justamente cuando ella se desempeñó como presidenta de la Sociedad de Arquitectos Evaluadores, tuvo a bien invitarme en 2 o 3 ocasiones a platicar con los arquitectos. Y me parece que es un gremio en donde las mujeres tienen una importante participación, pero bueno, platícanos desde tu punto de vista, ¿hay equidad en el sector de los arquitectos, de los evaluadores? Hola Claudia, pues como bien lo mencionas, fuiste una gran aliada mientras estuve en ese cargo, esa responsabilidad del 2017 al 19 y nos cayó perfecto a escuchar a una psicóloga que nos quitara un poco el estrés que esta profesión genera. Normalmente contra los plazos, nuestra dinámica de trabajo es muy acelerada, siempre tenemos un término y bueno, el proceso vaya que genera ciertos momentos complicados y nos enseñaste muy bien y muy talentosamente a relajarnos, a tomar las cosas con la importancia requerida. Y yo creo que el trabajo que estás haciendo en ese tenor, y te lo reconozco, Claudia, pues es muy importante en estos tiempos, ¿no? Si nos vamos a ese sector que comentas, si bien cuando te tocó acompañarme, ya yo era la segunda presidenta, pero en 35 años de fundación de la sociedad no había habido mujeres a cargo y no fue un proceso fácil. La confianza, pues tuvimos que trabajar el triple que los señores para ganarnos la confianza de los agremiados y nuestros resultados, ¿no? Afortunadamente ya ahorita está en ese cargo la cuarta mujer, no sabemos el próximo periodo hacer, pero creo que las oportunidades en el sector de la construcción son escasas, sobre todo, creo que las estadísticas de la Cámara de la Construcción hablan de un 10%, desarrolladoras de empresas de construcción, solo hay 2 o 3 mujeres en el país. Todos los demás son hombres. Las cámaras están lideradas por hombres y el ambiente tal cual es predominantemente masculino. Al último, en mi currículo, y es algo que me tiene muy cerca del tema de género, por iniciativa de unas 10 destacadas mujeres del sector, se realizó esa unión de las escasas mujeres que en ese momento participaban y se fundó MULIB, que es Mujeres Líderes de la Vivienda, con unas muy buenas posiciones dentro del sector, en Foviste, en Infonavit, en el medio de la comunicación del sector de la construcción, y se empezaron a aliar esas mujeres y formaron la asociación. Ya lleva 4 años que está trabajando arduamente y pues creo que nuestra principal finalidad es sensibilizar la importancia de la inclusión de género en todos los trabajos. Yo soy partidaria de que esa inclusión sea inclusión de talentos, pero también es conocido y es un comentario muy recurrente de nuestros compañeros, los señores, que dicen: yo soy súper feminista, tengo todas mis equipos
equipos, porque son muy responsables y demás. Pero ahí es donde el techo de cristal está impresionante, ¿no? Puede ser que sí, realmente tengan un 80% de mujeres en sus equipos, pero los puestos directivos son de los señores. Y es parte del trabajo que hacemos en MULIP, sensibilizar a los directivos, felicitar a los que son incluyentes, promover nuestra presencia como asociación en eventos del sector, porque todavía es un sector que continuamente vemos con mesas de señores. Nos quieren empoderar y incluir, pero a la hora de los eventos importantes se les olvida, sí acuden a los nuestros, pero todavía es un saldo pendiente el que nos inviten a la mayor parte de los eventos. Y ahí estamos haciendo presencia, el talento de las que están, en las que integran esto, pues es súper diverso, hay notarias, hay abogadas, hay ingenieras, arquitectas, desarrolladoras de vivienda, y pues todas con el mismo objetivo, ¿no? Participar y buscar nuevos espacios para la mujer. Y con todo y eso, creo que el principal problema de equidad pues está en estratos menos favorecidos, ¿no? La experiencia que cuenta Citlali, pues muy claramente en una economía del conocimiento, pues tuvo una situación privilegiada. Nosotras mismas la tenemos un espacio, esa posibilidad de ser emprendedoras, tener nuestros negocios, nuestras empresas, pero pues hay sectores que la están pasando sinceramente mal y son los que me preocupan y son los que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Si bien esa pandemia que nos sorprendió en marzo, pues primero fue muy divertido jugar a la casita, ¿verdad? Estuvimos haciendo todo y viendo realmente todas las cosas que habíamos dejado de hacer y estábamos súper divertidas encontrando nuevas recetas. Claudia estaba trayéndonos la parte dulce con unos postres deliciosos. Y bueno, pero pues pasan los meses y le vas quitando horas al sueño y le vas quitando horas al estudio y le vas quitando porque pues son responsabilidades ir al súper, que si bien compartes con la familia, pues la que tiene esa logística y demás, pues siempre es la mujer, ¿no? Nos volvimos muy importantes y sobre todo para dar el soporte emocional a los hijos. Difícil cuando tienes jóvenes que pues suspenden su vida, ¿no? Su vida social, que es mucho más intensa que la nuestra y la extrañan y de repente tienes momentos complicados, entonces debes de estar bien, fíjate, o sea, debes de tener todo en orden, debes de tener perfectamente atendido tu negocio en línea, dar también esa compañía a tu equipo. A mí en lo personal me tocó que alguien muy importante en mi equipo de trabajo pues se enfermó. El día que no me contestó el teléfono, pues te preocupas, ¿qué está pasando? Ya otro día sabes que va mejorando, pero sí ha sido un año con mucha presión, ¿no? Creo que en las mujeres pues ha caído y aparte no podemos explotar abiertamente, ¿no? Tenemos que ser siempre estar como muy positivas para lograr ese equilibrio en el hogar. Y estoy hablando de esa situación privilegiada que nos permite estar conectadas el día de hoy conversando, pero desafortunadamente están pasando cosas tremendas en muchos hogares mexicanos, ¿no? La violencia de género que aquel 9 de marzo nos detuvo, pues se incrementó y los casos del COVID, no sé cómo esté la gráfica de la violencia en los hogares mexicanos, pero creo que es muy alta. Como parte del sector vivienda, pues es una deuda histórica a espacios donde se fomente una convivencia sana, ¿no? Es un tema que sigue ahí. La vivienda, pues muchas es precaria, son muchos los integrantes de la familia y nunca habían estado todos al mismo tiempo en el mismo lugar. Pues vemos tragedias como las de Tabasco, ¿no? Que aparte de que perdieron familias, pues ahora perdieron la casa. Es un momento muy, muy complejo en el país y mundialmente, sobre todo en países que no somos las principales economías, donde la brecha educativa se está haciendo más grande, ¿no? Es una situación que no debemos de perder ya, por eso creo que el trabajo de los psicólogos, de los expertos,
¿no? De los aficionados, es vital para hacer esa labor de salud mental, que creo que va a ser la siguiente complicación que se tenga después de superar esta etapa. Y la económica, por supuesto, y la laboral. Bueno, creo que el escenario es complicado. Así es. Bueno, lo vamos a hacer, perdón, no sé si se escucha bien. Sí. La verdad es que sí nos gustaría como hacerlo más interactivo. Yo les había dicho al principio que iba a ser a través de exposiciones individuales, pero les digo que a las mujeres nos encanta platicar y tú has dicho cosas interesantes. Esto último que dices, ciertamente se prevé que la tercera ola en esta situación, en esta pandemia, sea mental. Entonces, bueno, pues efectivamente los psicólogos jugamos un papel importante en todo esto, pero también desde el punto de vista tuyo, que es la construcción, a mí me parece que esto que has mencionado, también de la violencia de género y de cómo se ha incrementado por cuestiones de vivienda también, porque dices, muchas familias viven de forma precaria, en viviendas mínimas, ¿no? En donde a lo mejor por más que se quieran llevar bien, o sea, estamos invadiendo el espacio vital del otro, ¿no? Y eso genera roce, genera conflicto, genera malestar. Yo creo que a lo largo de estos meses, en algunas familias, en algunos hogares, las familias se han fortalecido, pero en otras, o sea, pensando en este tema tuyo, que es la construcción, en otras se han derrumbado. En otras, bueno, pues han afectado mucho todos estos temas y Uh-huh. bueno, yo creo que tenemos algo en común los psicólogos y los arquitectos, porque los psicólogos ayudamos a que las personas, a que los niños, a que la gente adulta se construya a sí misma, se construya bien, y creo que para un arquitecto, pues también la construcción de los espacios donde van a vivir esas personas, pues también, ¿no? Es fundamental. Si una casa no está bien construida, pues evidentemente las personas que viven dentro de esa casa, pues tampoco van a estar bien. Yo quisiera Sí, pedirle a Citlali, sí, uh-huh. adelante, perdón. Sí, y no, y sin duda en temas de satisfacer las necesidades, pues va a haber un antes y un después, ¿no? En esos diseños de vivienda, en esos espacios que fuimos convirtiendo día con día, siendo nuestros y dejando el antiguo uso y reconvirtiéndolos a escuelas, a salones de estudio. Después se reinventaba el tema y volvía a ser comedor y así sucesivamente. Nos volvimos muy creativos con el espacio, pues ya cada quien ya tiene su espacio definido para trabajar, para el Zoom, ¿no? Ahora estoy diseñando un departamento y justo platicábamos del Zoom, la área del Zoom y cómo se iba a ver la cámara y de dónde iba a ver. O sea, ya se está volviendo, son espacios que antes no tenías contemplados, ¿no? O sea, no pensabas el que alguien entrara a ver tu espacio de estudio. Ahora los que tienen las bibliotecas reales, pues las disfrutan enseñándolas, mostrándolas, si trabajan ahí, y los que no, pues ya saben, un fondo virtual, pues también es un verlo con esas bibliotecas imperiales, ¿no? Pero bueno, el tema es que se están reconvirtiendo los espacios, la vivienda se volvió el eje, ¿no? Vimos que al final del día todo lo que tenemos, pues perdió importancia menos la vivienda, ¿no? El carro se quedó estacionado, pero nuestra vivienda se volvió nuestro mayor patrimonio, ¿no? Ese orden de ideas es desde donde vimos el mundo y desde donde nos cobijamos a resguardarnos de esta pandemia, ¿no? Entonces, aquellas personas que de repente pensaban, qué padre, muchos salones de usos múltiples, el teatro, el alberca, en los conjuntos habitacionales, pues vieron que todo eso se quedó detenido y solo contaban con 50 metros o 60 metros de vivienda de estos grandes conjuntos habitacionales que siempre
imitando la arquitectura de otros países, pues nos olvidamos del excelente clima que tenemos en México y pues bueno, adoptamos diseños que pues en la realidad de México pues podríamos disfrutar de una linda terraza, de espacios abiertos, de ventanales más generosos y pues bueno, van saliendo las deficiencias del diseño que no las habíamos dado porque muchos, y incluyo yo a los señores, pues no conocían su casa, ¿no? No sabían qué había en ellas porque pues el mismo ritmo de trabajo pues veían en periodos, ¿no? De mañana y de noche las casas. Es un tema que fuimos descubriendo día a día y reflexionando y pues ya sabemos que debe de tener un balcón, una terraza y un estudio, ¿no? Así es. A ver, ya nos salimos un poquito del tema original, pero me parece muy rico, muy interesante lo que nos estás platicando, de que ciertamente, o sea, se modificaron nuestros espacios. Esto que decías tú, el área Zoom, yo, por ejemplo, pienso que el mejor espacio para hacer estos lives es la sala de mi casa, ¿no? Porque si yo me voy a donde tengo mi biblioteca, ¿no? Ahí tengo un ventanal y entra demasiada luz. Entonces, y lo que decías de que muchas veces los señores no conocían su propia casa o no sabían dónde estaba tal cosa en la despensa, ¿no? O ciertamente estamos redescubriendo nuestros hogares. Y bueno, y volviendo al tema de base, entonces tú dices, todavía de repente en la construcción, pues se les olvida a los hombres el incluirlas a ustedes. No sé si tengan alguna pregunta que le quieran hacer, Citlali, Marta. Citlali. Sí, Lorena, muchas gracias. Ha sido muy rico esto de ver cómo se ha reconfigurado el tema, ¿no? Y el área Zoom, que ya lo están incluyendo en los nuevos diseños de arquitectura. Pero bueno, me gustaría retomar un poquito lo de la brecha de género. Y tú comentaste que estabas dentro del área de la construcción. Mujeres líderes de la vivienda y del sector inmobiliario. Ajá. Ah, ok. ¿Qué hacen ahí? Pues el principal objetivo fue hacer presencia como mujeres, como profesionales en el sector, que era básicamente masculino, y hacer fuerza también, porque al estar aislados, pues siempre eras como una en tu sector, una en los evaluadores, una desarrolladora, dos desarrolladoras, y ahora hemos visto muchas mujeres talentosas que se están uniendo de todo el país, ¿no? Vamos a abrir la delegación en Hidalgo, y sobre todo es el tema, aparte de hacer presencia, nos involucramos en temas sociales cuando es necesario. Por ejemplo, recuerdo el sismo que nos unió a mí, en especial con Mulip, por la necesidad de hacer algo ante la tragedia. Hemos participado en eso. También pues hemos apoyado a gente en el tema de reconstrucción. Y pues nunca son suficientes los esfuerzos, siempre han sido limitados porque pues también de repente las labores cotidianas de las socias pues son muy intensas, muy activas. Entonces, pero bueno, vamos haciendo este camino, reflexionando trayectorias. Ahorita tenemos un conversatorio, nada más que sí es interno de la asociación con las, digamos, las que tienen mayor trayectoria, todos los obstáculos que tuvieron que vencer, y ahí vemos cómo ha evolucionado el país en las décadas, ¿no? Quizá en los 70, pues, por ejemplo, ese colegio de arquitectos que ya visitó, pues era predominantemente masculino, ¿no? Ya por ahí vamos alcanzando ahora el 20%, por ejemplo, pero seguimos siendo pocas las mujeres y pues con Mulip hemos tenido esa posibilidad de tener más presencia. María Zúñiga, que es una de las promotoras de esta asociación, pues es una comunicadora muy exitosa del sector y pues le ha dado esa posibilidad de ser más visibles, ¿no? El esfuerzo ha sido un poco menor, tener un medio de comunicación de una de las socias,
y así cuando alguna llega a alguna posición, pues nos invita a MULIP y ya estamos, vamos haciendo fuerza poco a poco y pues sensibilizamos nuestra presencia, ¿no? Hay mucho talento en la asociación financieras, hay dos directoras de crédito hipotecario de bancos. Entonces, o sea, si alguien no sabía que había, pues bueno, con estos esfuerzos es más visible la presencia de las mujeres. Muy interesante, gracias, Lorena. No, a ti, sí, claro. Yo también tenía una pregunta o comentario que hacerte. Cuéntame, Marta. El COVID también cambió el sentido de lo que es la intimidad en la casa y lo público y lo privado. Porque resulta que con las cámaras dentro de la casa de uno, pues ya no hay privado y ya no hay intimidad, ¿no? Porque Sí. todo es espacio disponible. Y bueno, yo no soy arquitecto y por eso te pregunto, ¿cómo en alguien que tiene recursos si puedes dividir una vivienda, pues como decía Claudia, su sala, su terraza, su comedor, pero en una vivienda de interés social donde los metros son limitados, ¿cómo lograr que las familias, las mujeres tengan un espacio para su intimidad con ellas, o sea, para hacer lo que a ellas les gusta, para hacer lo que ellas necesitan para ellas, no las tareas del hogar, que serían cocinar y barrer y todas estas cuestiones, que no tendrían por qué ser de ellas solamente, sino también de los varones. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti en una vivienda de interés social lograr un espacio de privacidad para las mujeres? Porque algunas mujeres me dicen a mí, es que cuando tengo ganas de llorar, me voy a la regadera y me encierro en el baño y ahí es donde lloro, porque no lo puedo hacer en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, tal cual. Me imagino que cada... ¿Perdón? Sí, tal cual. Es algún constructor en alguna plática, y creo que no era un constructor, sino era un consultor en temas de vivienda, mencionaba que básicamente les escogen casa con la cocina y con el baño. Y tiene que ver mucho con la privacidad en el tema de las mujeres. Para las mujeres es muy importante. Y pues como la vivienda tenía sello masculino, pues veíamos esas cocinas ínfimas y esos espacios tan reducidos en los baños. Es un reto, creo que es un cambiar de sistema. Algunos dicen, pues, ese apego que tenemos al auto de repente se volvió predominante. Vemos casas hermosas en la Roma, en la Conda, pues que no hay una cochera, nada más son esas fachadas. En Nueva York lo vemos porque el transporte público lo sustituyó y dio como una prioridad de estar bien ubicado y olvidarte del auto, ¿no? Y poder usar otros medios de transporte, la bicicleta, el transporte público. Y ahí vamos con los grandes retos y los paradigmas que se presentan con la pandemia, porque precisamente el transporte público es un lugar de alto contagio. Por ejemplo, en esta ciudad la bicicleta pues es de alto riesgo, ¿no? Y seguimos en esos espacios aislados donde se tiene que tomar bastante para llegar a los lugares de trabajo. Antes también el espacio público era un aliciente para esos espacios pequeños en vivienda de interés social. Ahora esos espacios públicos pues también representan riesgo. Entonces, sin duda, el reconvertir el diseño en hacer espacios flexibles, pero a la vez permitir, en Japón yo creo que es un muy buen ejemplo de arquitectura multiespacial, porque con pequeñas divisiones se resuelve muy bien espacios que quedan abiertos en el día y que se hacen privados en la noche. Y la arquitectura modular de Japón pues también es muy buen ejemplo para poder implementar en nuevos diseños de vivienda, pues soluciones en pocos metros que puedan dar resultados a todas las actividades que se generan en la vivienda. Es trabajo para los arquitectos, ojalá y ya se recuerden a esta profesión que con la vivienda masiva pues se olvidó, ¿no? Veíamos de repente 2,000 viviendas iguales, 3,000 viviendas iguales, y la personalidad y la individualidad de las personas pues se perdía en ese universo de vivienda.
Entonces creo que va a ser un retomar el tema, las soluciones que están ahí en la mesa. Gracias. No, Adri. Pues definitivamente un tema interesante que, bueno, en Transforma tu Estrés, pues como saben, nos dedicamos a los temas de salud y bienestar, pero este tema, repito, a mí me parece que va muy de la mano. Y bueno, yo le quiero agradecer a Lorena Mercado que nos haya platicado un poquito de su experiencia y de lo que hace en Mulib. Este, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, afortunadamente, ella tiene un grupo de estudio. La gente de su gremio es muy estudiosa también. Eso es algo que me he podido percatar. Entonces, bueno, ella pues nos va a tener que dejar, va a tener que salir de este conversatorio, pero nuevamente, Lore, muchas gracias. Gracias, Clau. Me quedo a escuchar el inicio de Marta para darle la bienvenida y que nos cuente. Quiero saber su planteamiento de este tema. Gracias. Perfecto. Bueno, pues déjenme platicarles acerca de nuestra tercera invitada, la doctora Marta Romero Mendoza. Ella es licenciada en psicología clínica por la Universidad Iberoamericana. Eh, Somos de la misma casa de estudios. Es egresada de la maestría en psicología clínica en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con mención honorífica en 1998. Obtuvo la medalla Alfonso Caso por la Facultad de Filosofía y Letras en ese mismo año. Fue distinguida por la Academia Nacional de la Mujer con el reconocimiento Médica Matilde Montoya Sigualtlamantini, Mujer de Sabiduría. Estableció el servicio de psicología en el Centro Nacional de Medicina de Aviación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Coordinó convenios de colaboración con instituciones gubernamentales en la Dirección General de Extensión Académica de la Rectoría de la UNAM. Desde 1985 trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría y a la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde realiza actividades de investigación y docencia. Todos sus proyectos han recibido financiamiento tanto de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y CENSIDA. Fungió como asesora de la Organización Mundial de la Salud en el Comité de Políticas en Alcohol. Impartió cátedra en la Universidad Iberoamericana y fue distinguida como miembro de la Junta de Honor de la Dirección de Cátedras Patrimoniales de CONACYT. Entre sus líneas de investigación se encuentran las adicciones por mujeres, violencia y género. En la actualidad, coordina un proyecto sobre el consumo de opiáceos. Ha publicado 150 artículos, 10 libros y 44 capítulos de libros nacionales e internacionales. En la actualidad es investigadora nacional nivel 3. Bueno, yo como siempre digo, casi nada. De verdad me siento muy honrada porque hayas aceptado la invitación, Marta, y platícanos de este tema de la equidad en la ciencia. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, porque Claudia y yo no nos conocemos personalmente, nos conocimos en otro chat, lo cual habla de que lo que ustedes mencionaban de las nuevas formas de comunicarse y de relacionarse, pues sí funcionan. Estamos aquí, entonces mucho gusto, Citlali, también Lorena. Y bueno, yo querría decir que todo esto que yo hago en la ciencia, para las personas que estamos ubicadas en la ciencia, no es extraordinario, es como lo común, como lo que se nos solicita, que tengamos una maestría, un doctorado, que publiquemos, que demos conferencias, que asesoremos alumnos. Y hay como cierto prejuicio en general hacia los científicos, pero en particular hacia las científicas, porque siempre nos ponen como si fuéramos extraterrestres, como si fuéramos nerds, como si
la forma de ver la vida no fuera común. Y bueno, sí no es común, pero tampoco es simplemente otra forma de ver la vida. Y dentro de la ciencia, pues se repiten en estos estereotipos de género de los que hablaban las compañeras, de que pues es un espacio de varones, donde las mujeres tenemos pocas oportunidades. Pero, por ejemplo, el día de hoy nombraron en la revista Times, por primera vez en quién sabe cuántos años, a la niña del año, una chiquita que tiene 11 años, que se llama Jijantali Rao, que es una científica y está resolviendo problemas de la tecnología, de cómo tratar el agua potable contaminada, el ciberbullying y la adicción a los opioides. Entonces, me gusta porque como mencionaron ustedes tres, las cosas están cambiando, pero no lo suficientemente rápido y no lo suficientemente bien como para que todas las mujeres tengamos acceso, por ejemplo, a la educación. Porque no puede haber ciencia si no hay educación, no puede haber ciencia si no tenemos un lugar seguro para vivir, como decía Virginia Woolf, si una mujer quiere tener autonomía, debe tener dinero en su bolsillo y un lugar donde vivir. Si no lo tiene, no puede ser autónoma. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener si no tenemos educación? Y bueno, la ciencia, lo que pasa en la ciencia en México no solamente pasa porque seamos mexicanos, sino porque la ciencia es una cuestión política, histórica y sociocultural y repite hacia el interior todo lo que pasa en la cultura, en donde hay cuestiones patriarcales y donde se excluye y se invisibiliza el trabajo de las mujeres. Un ejemplo sería de que si las mujeres somos más, por ejemplo, en nuestro país que los varones, debería de haber más científicas que hombres, y no, solamente hay 9,000 investigadoras mujeres en el país, que somos 120 millones, y solamente habemos 9,000 mujeres investigadores y hay 25,000 investigadores varones. Nos califican por niveles, nivel 1, 2 y 3, el 3 es el más alto, y en el 3 solamente el 10% de ese 36% que somos mujeres, solamente el 10% son mujeres que logran el nivel 3. El problema, como ya mencionó Citlali, las mujeres y las niñas tenemos en general tenemos 4 veces menos probabilidades de adquirir competencias digitales básicas. Y si las tuviéramos, si no sabemos leer y escribir, pues menos lo vamos a poder aprovechar. Y en nuestro país la desigualdad económica es enorme y hay muchísima gente pobre, pero dentro de los pobres, las más pobres siempre son las mujeres y las niñas. Luego entonces tenemos menos acceso a la academia en general, a la enseñanza y luego pues, a la ciencia. Cuando las mujeres logran llegar a la escuela o a la universidad, ya dentro de la academia tienen muchos problemas para continuar. Si tienen un nivel socioeconómico alto, todavía, a pesar de que las cosas han cambiado y las 4 somos un ejemplo de eso, todavía muchas mujeres jóvenes tienen problemas para legitimar su deseo de estudiar y de trabajar, sobre todo si quieren tener una pareja. Entonces, muchas veces las orientan a que se trabaje o se estudie en cuestiones humanísticas y no en cosas de ciencias duras. Y dentro de la academia, las mujeres se enfrentan más al acoso y al hostigamiento sexual por parte de los docentes o de parte de los compañeros. No sé si hace como mes y medio, 2 meses, sacaron un video muy publicitado de un profesor de la universidad que le andaba diciendo a la alumna, lo grabaron los alumnos, que si quería pasar el semestre tenía que tener sexo con él. Y se lo dijo abiertamente, ¿no? Cosa que pasa más frecuentemente hacia las mujeres que hacia los varones, aunque los varones también los hostigan.
y al menos en la Universidad Nacional se tomó la Facultad de Psicología, la de Filosofía y Letras en contra de todas estas problemáticas de género hacia dentro de la universidad. En las universidades privadas también sucede. Lo que pasa es que no lo dicen. Cuando fui maestra de la Universidad Iberoamericana, varias alumnas me contaron hostigamientos abiertos, acoso y agresiones de los profesores hacia ellas, ¿no? A cambio de pasar las materias o para obtener ciertos favores. También no hay apoyos económicos, sociales y políticos para garantizar la permanencia de una mujer en el ámbito universitario. Si ustedes piensen en las universidades, ¿cuántas mujeres discapacitadas o con capacidades diferentes, como ahora se les nombra, existen? ¿Cuántas mujeres pertenecientes a la diversidad sexual están? ¿Cuántas universidades tienen acceso para las mujeres que son madres para poder llevar a su bebé a una guardería mientras ellas toman clases? No las hay. No hay. ¿Y cuántas mujeres mayores de 60 años pueden ingresar a la universidad? En todas las universidades del mundo no hay límite para ingresar a la universidad, y en México sí. Si uno quiere ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y ya cumpliste 40 años, ya no puedes ingresar. Y el problema está en que la vida productiva y reproductiva de la mujer se enciman. Una mujer preferentemente dicen que tiene sus hijos entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 40 años, que es cuando más o menos se termina la licenciatura, la maestría y el doctorado, y al mismo tiempo se emparejan y al mismo tiempo deben de tener hijos. Hace algunos años, un grupo de investigadoras logró pelear que la edad se subiera a los 40 años para tener oportunidad para las que así lo decidieran tener hijos y poder seguir con la carrera académica. Pero aún así, no consideran lo que le llamamos las acciones afirmativas. Y una acción afirmativa es decir que estoy en desventaja para lograr los mismos requisitos que nos ponen a hombres y mujeres. Por lo que mencionaba Citlali y por lo que mencionaba Lorena, del cuidado de los otros. Los hombres agarran sus cosas, se van a trabajar y regresan, y sí proveen cuestiones económicas, pero casi no proveen cuidados. Y si hay un enfermo en casa, quien lo cuida generalmente son las mujeres. Y quien cuida a los bebés generalmente son las mujeres. Y quien hace las labores del hogar generalmente son las mujeres. Y esa es una desventaja, porque esa nos quita tiempo de creatividad y de productividad comparada con los hombres. En la UNAM hicieron un estudio ahora durante la pandemia de los hombres científicos y las mujeres científicas, y lo que se encontró es que los hombres, estando en casa, triplicaron su productividad y publicaron 30 veces más y dieron más asesorías y dieron más cursos que estando en la universidad. Pero las mujeres disminuyeron el 30% su productividad por estar haciendo todas las labores del hogar, además de que se reportaron un gran número de casos de violencia, porque estuvo muy interesante, porque hicieron un conversatorio con las investigadoras jóvenes que tienen entre 25 y 35 años, que estaban haciendo sus doctorados y las regresaron de los países donde estaban. Algunas habían acabado de tener a sus bebés en las universidades extranjeras y tenían guarderías. Aquí no hay guarderías, no podían seguir con sus estudios, los varones no las apoyaron con los hijos y empezaron muchas cuestiones de violencia que antes no conocían de sus parejas. Entonces, eso mientras están estudiando, pero una vez que se logra ser científico, la brecha salarial es inmensa. Un hombre con una maestría y un doctorado gana 35% más que una mujer
con el mismo grado académico, por ejemplo. Por otro lado, hay una infantilización y la negación de los méritos propios. A mí me ha pasado que estoy en un foro y entonces dicen, está presente, por decir cualquier apellido, el doctor Amesco, el doctor Calderón, el doctor no sé qué, y Martita, en lugar de decir la doctora Romero. Y no es porque nos pongan el título o no nos los pongan, sino yo nunca le voy a decir a un ponente, va a hablar Josecito, o Panchito, o Felipito. Y en cambio ellos piensan que al infantilizarnos y nombrarnos como diminutivo Martita, o la jovencita, o se está muy linda, nos están haciendo un favor, cuando en realidad están devaluando nuestro quehacer. Porque si somos iguales, y yo me tomo la molestia de decirle a un doctor por su apellido, él se debe tomar la molestia de hablarme a mí por mi apellido también. También, cuando una mujer científica decide embarazarse, la estigmatiza. A mí, por ejemplo, mi trabajo en la rectoría me costó porque me embaracé de mi primera hija y el que era rector, que no voy a decir su nombre, y hace muchos años, me dijo que él no podía trabajar con mujeres, y muchísimo menos con mujeres embarazadas, que tenía 24 horas para pensar si me quedaba o me iba. Y pues le dije, bueno, ¿y para qué me da tanto tiempo? Pues en 24 segundos yo me voy. Seguramente usted, no sé si nació en una probeta o en una maceta, porque alguien lo tuvo que haber parido, ¿no? O sea, pero como éramos la mayoría mujeres, pues las 20 que estábamos ahí le renunciamos. Pero a ningún hombre jamás le piden una renuncia porque vaya a ser padre. Nunca. Y a las mujeres sí. Se supone que la ley en la actualidad ya prohíbe tener ese tipo de prácticas, pero sí siguen ocurriendo. O se le tacha a las mujeres como de flojas, de que se embarazó porque no quiere hacer nada, porque quiere tener permisos, porque va a seguir faltando, porque va a querer ir al kinder, porque va a querer ir a la junta de los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra parte importante en el ámbito científico es que muy pocas mujeres forman parte de los comités editoriales de las revistas internacionales o nacionales, de las coordinaciones o de las direcciones de las instituciones académicas. Pues yo tengo la honra de trabajar con una mujer bueno, ya no está en el instituto, pero una mujer que fue la primera directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde el instituto tiene más de 40 años y es la primera vez que una mujer lo dirige, igual que neurología fue dirigido por una mujer últimamente. Pero en la rectoría de la UNAM o en la rectoría de cualquier otra universidad, salvo ahora en el Colegio de México, ahora sí hay una directora general. En todas las demás no hay rectoras. Yo no conozco que haya habido una sola rectora en la UNAM. ¿Y cuántas investigadoras académicas y científicas trabajamos ahí? Más de la mitad. Entonces, eso es parte de la discriminación. Y bueno, afortunadamente, como todo, las mujeres hemos aprendido a trabajar en equipo. Hay un grupo en la universidad que se llama Mujeres en la Ciencia, del cual formo parte, y que es una maravilla porque uno se puede sentar a dialogar con astrónomas, físicas, matemáticas, médicas, biólogas, mujeres de todas las áreas científicas que tratamos de lograr en conjunto el empoderamiento de las mujeres más jóvenes, entre otras cosas, para darle visibilidad al trabajo de las mujeres. También para que haya más oportunidades, porque muchas mujeres en las universidades trabajan por horas, solamente son profesoras de asignatura y no maestras de tiempo completo. Por otro lado, porque ya se va a acabar el tiempo, hay que dar como soluciones. Y una es el trabajo en equipo y la sororidad que maneja Marcela Lagarde, que dice el de tratar de ser
Sor viene de hermana de monja, de hermanas de convento, pues aquí no somos de convento, pero podemos dejar la rivalidad de las mujeres de lado, porque la rivalidad entre las mujeres es un tema de poder del patriarcado. Es divide y vencerás, mientras las mujeres están peleando por las pocas oportunidades que hay, los hombres se quedan con el poder. Es como el esposo que tiene a su mujer y la amante. Y la amante y la esposa se pelean, se insultan, cuando al que deberían de dejar a un lado sería que las engañó a las dos, ¿no? Pero bueno, así funciona. Por otro lado, se deben de crear las condiciones de seguridad física, emocional y social para que las mujeres puedan estudiar. Porque ninguna mujer debería de ser hostigada en un lugar que se supone que es seguro para ella, como podría ser una universidad. Debe de haber becas, subsidios, promociones y puestos de conducción de poder. Que las mujeres participen en todas las ramas, niveles de especialización de la ciencia y la tecnología. Porque siempre se nos educa de que las matemáticas, la física y la química son para los varones. No es cierto. O sea, la ciencia no tiene género. Lo que tiene género son las prácticas y las tradiciones que nos limitan en las posibilidades de estudiar. Y bueno, y cierro con mi comentario de un libro que seguramente ya leyeron, que se llama La ridícula idea de no volver a verte, que es la vida de Pierre y Madame Curie, que escribió Rosa Montero. Es un libro excelente, sobre todo porque pone la vida de la mujer, no de la científica. Y Madame Curie recibe el Nobel porque su pareja presionó para que se lo otorgaran, porque no le querían reconocer el trabajo que ella había hecho. Después muere Pierre Curie, que así empieza el libro, y el título del libro lo dice en una carta que ella le escribe cuando ella está muerto. Y ella sigue con el trabajo y en la Academia de Física de Austria, si no mal recuerdo, tiene un amorío con Max Planck y la quieren expulsar porque dicen que tiene muy mala reputación. Y eso también es una forma de control de las mujeres, ¿no? Cuando los hombres tienen mala reputación se dicen que son deshonestos, ¿no? Que roban, que son tramposos. Pero cuando una mujer dice que tiene mala reputación, tiene que ver con su sexualidad. Y entonces, pues las académicas y las científicas, pero cualquier mujer también, debe tener autonomía para manejar su sexualidad como mejor le plazca, con quien le plazca, a la hora que le plazca, de manera segura, incluida la academia. Y los méritos de María Curie no tendrían que ver con que si era amante de Max Planck o no, tenía que ver con que ella misma era una científica que encontró un grado de empatía con Max Planck, con quien podía dialogar de igual a igual, y sin embargo, ese nicho de varones no le quería reconocer sus trabajos por haberse atrevido a ejercer su autonomía en su sexualidad. Y bueno, con eso termino mi presentación y mis comentarios. Muchas gracias, Marta. De verdad que, como tú mencionaste, no nos conocemos personalmente, pero dicen por ahí que las almas se encuentran. Y bueno, yo quiero, perdón, retomar varios puntos de tu exposición. A mí me parece que esto que hablas de la educación y la ciencia y que no puede haber, creo que dijiste, no puede haber ciencia sin educación. Pensé en Malala, ¿no? Y Citlali también ha seguido, creo, muy de cerca la historia de Malala y cómo, pues, esta niña, esta joven, ¿no? Ha impulsado la educación de las mujeres. Si las mujeres no podemos tener acceso a la educación, pues mucho menos van a poder llegar a la ciencia, ¿no?
Bueno, te quiero agradecer porque a raíz del contacto inicial que tuvimos, a mí me parece, y yo quiero, yo quiero compartirles, ¿no? Que a mí me gusta la valentía, me admiro la valentía de la doctora Marta Romero, no Martita, Sí, de la Claudita. doctora Marta Romero, de decir algunas cosas. Yo la conocí a través de justo un Zoom, un webinar que dio sobre el tema de las adicciones en las mujeres, del consumo de opiáceos. Y, y creo que gente como Marta Romero que dice las cosas con todas sus letras, como esto que decías también, y que pues es algo de lo que casi no escuchamos, ¿no? Del acoso que pueden sufrir las estudiantes en una universidad. Y bueno, pues creo que es momento de levantar la mano. Eh, yo en algún momento sufrí de acoso por parte de un profesor. Entonces, yo quiero agradecerte, repito, la valentía con la que abordas estos temas de los que son necesarios hablar. Por último, bueno, esto que decías de la obra de Rosa Montero, que además yo soy fan de Rosa Montero, me encanta su obra y la ridícula idea de no volverte a verte es, bueno, hay varios libros que me gustan mucho de ella. Tiene otro que también me gusta mucho, que habla de estas 4 vidas paralelas, ¿no? Instrucciones para salvar al mundo, pero justamente la última obra que leí fue la de La ridícula idea de no volver a verte y Marie Curie y de hecho ahorita creo que acaba de sacar otra obra, ¿no? En donde habla no solamente de su vida como científica, sino también de sus debilidades como mujer, de sus fortalezas, de esta relación, ¿no? Que por la cual pues se le condenó de alguna manera, ¿no? De la relación que tuvo después de que falleció su esposo. Entonces, bueno, eh, yo creo que nos tenemos que conocer algún día, Marta, físicamente. De hecho, esa es mi intención, porque además te he pedido apoyo para lo que va a ser la publicación de un libro. Entonces, pues te quiero dar las gracias y no sé si tenga alguna pregunta, Citlali, que quiera hacerte. Sí, sí, muchísimas gracias, doctora Romero. De verdad es que pude haber plasmado lo que yo investigué de la ciencia en el género femenino y verlo desde la perspectiva de una científica. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Mi pregunta sería, eh, ¿qué podemos hacer? Yo sé que es bien difícil eso de las soluciones, pero yo que tengo una hija, ¿no? De 12 años y sobrinas y demás, ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera para fomentarles ese amor por ser científicas y quitar ese estigma, ¿no? De que, ay, no sé, es ingeniera, entonces va a parecer hombre. Pues no, no es así, las ciencias son las ciencias y no tienen género como usted lo dijo. ¿Qué programas pueden fomentarse? ¿Qué podemos hacer? Pues en este grupo de mujeres en la ciencia tienen una serie de actividades para acercar a las niñas a las cuestiones científicas. Y por otro lado, este comentario de, bueno, ¿y va para ser hombre? Bueno, y si parece hombre, ¿qué? O sea, no todas Sí, las quitar mujeres de la tenemos por ciencia. qué arreglarnos iguales. O sea, lástima que no está Lorena, que ya se acaba de ir. Pero yo no me imagino cómo hacer una relación de un arquitecto con los albañiles. Pues ni modo que ande de tacón, Jimmy Choo y bolsa de gran marca subida en los andamios. Seguramente se tiene que vestir como obrero y con su casco y todo. Bueno, yo creo que la mejor forma, primero es el ejemplo, porque una mujer que no está empoderada, ¿cómo le transmite a una niña que sí se puede si no es con el ejemplo? Ahora, si la mamá no tuvo la oportunidad,
justo es abriéndole las oportunidades, ¿no? Si en lugar de decir, te voy a enseñar a vestirte como las Barbies, por decir algo, ¿qué tal que mejor te llevo un curso sobre literatura infantil? ¿Qué tal que te llevo a un verano en la ciencia? Hay veranos en la ciencia que nos mandan a jóvenes que están en la prepa a convivir 2 meses con los investigadores para que vean cómo es la vida de un científico de cualquier área. Entonces sí hay muchos lugares en el universo, en la investigación. Lo que pasa es que la gente piensa que la ciencia es para algún ser extradotado, que no es un simple mortal, y pues no, o sea, los científicos somos simples mortales, que nos gustan otras cosas, ¿no? Pero que nos puede gustar lo cotidiano de cualquier otra persona, y la gente que no tiene tantos estudios a veces nos da muchísimas más ideas para hacer nuestra investigación que los libros. Por eso a cada rato los que estamos en ciencias sociales nos vamos a hacer trabajo de campo, porque ¿quién te enseña? La gente que está allá afuera. Igual que los investigadores se van a hacer sus experimentos en los laboratorios. Pues la mejor forma es abriéndole oportunidades, ¿no? Y si, bueno, si no le gustan las matemáticas, a pesar de que hay escuelas especiales para que les gusten las matemáticas a los niños, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas en la UNAM tiene cursos para niños, para que no les tengan miedo. Okay. Bueno, ¿qué tal que igual quieren dedicarse al arte? Las ciencias sociales también son ciencias humanísticas. Entonces, también me puede gustar la arqueología, y también me puede gustar la lingüística, y también me pueden gustar, como hay en el Colegio de México, la traducción científica de alto nivel. O sea, en realidad se puede hacer ciencia en cualquier área de conocimiento. El chiste solamente es darle la oportunidad a una niña y no decirle, si ella se quiere casar y tener hijos, enhorabuena, eso nadie le critica a nadie. Pero si ella quiere y su sueño es ser arqueóloga o ser astronauta, pues va, hay que darle la oportunidad, ¿no? Y no decirle, eso no es para ti, o tú no vas a poder, o te van a hacer cara de fuchi. No, la verdad es que sí se puede. Muy bien, muchas gracias, sí, a acercarlos a la ciencia. Pues definitivamente una plática muy interesante. Yo creo que hay que romper paradigmas, romper estereotipos. Las niñas, en relación a esta pregunta que hacía Citlali, yo creo que debemos dejar de educar a nuestras hijas. Yo no tengo hijas, lo cual me da una tristeza profunda, pero hay que dejar de educarlas como princesas, ¿no? Hay que permitirles el poder aspirar a algo más, así como a los niños varones también, el no limitarlos, por ejemplo, ¿no? A estudiar alguna carrera artística, ballet, por ejemplo. Yo fui bailarina, bueno, estudié para bailarina en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y los niños que estudiaban conmigo, los jóvenes, pues eran muy pocos, ¿no? Porque se piensa que el ballet es para niñas, así como la arquitectura es para niños, o la ciencia en general es para niños, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar esa mentalidad y bueno, de verdad que muchísimas gracias por tu aportación, Marta. Yo quisiera cerrar platicándoles un poco acerca de cuál es mi perspectiva como profesional de la salud y paciente. Quiero hablarles del tema de la equidad desde esta doble óptica en lo que se refiere a las posibilidades que tiene una mujer para obtener el diagnóstico correcto. Y bueno, espero que no se me acabe la voz, pero quiero platicarles acerca de algunos artículos que hablan
de esto. Hay un artículo que se publicó en el sitio WebMD que se llama ¿Por qué las mujeres batallan para obtener el diagnóstico correcto? Y bueno, relata el caso de una joven que sufría dolores intensos desde la menstruación, desde que ésta inició, al punto de que, bueno, estos dolores eran tan incapacitantes que tenía que ausentarse de la escuela. Un día su padre la lleva a un hospital por un intenso dolor pélvico y la respuesta del médico fue que probablemente estuviera ovulando y que era normal tener dolor con la ovulación. Lo que nos dice el artículo es que en los siguientes 20 años recorrió una amplia gama de doctores para intentar aliviar su sufrimiento. Ella refiere haber visto ginecólogos, médicos familiares, gastroenterólogos, naturópatas, y ninguno de ellos pudo imaginarse que estaba mal. Los gastroenterólogos le decían que probablemente tuviese el síndrome de intestino irritable. Los ginecólogos, que así era esto de la menstruación. Y algunos más, como nos suele suceder en muchos casos, le dijeron que probablemente se tratara de algo psicológico y le preguntaron si había sido abusada sexualmente de joven. Resulta que pues es hasta los 34 años cuando ella tiene dificultades para embarazarse, cuando finalmente encuentra la respuesta. Ella tenía endometriosis, una condición asociada al crecimiento del tejido del endometrio. El doctor que la diagnosticó tardó solamente 5 minutos en saberlo, en saber que ella tenía endometriosis, pero para entonces la enfermedad había alcanzado tales proporciones que uno de sus ovarios estaba adherido a su útero. Ambos ovarios llenos de quistes, problemas de espalda y cadera, además del dolor diario. En los últimos 2 años, ella había sido intervenida 2 veces con cirugía laparoscópica. Una de ellas había durado 6 horas y había incluido una histerectomía. Además del dolor, Katy sentía mucho enojo por todo el tiempo que le había llevado ser diagnosticada correctamente, de lo cual estamos hablando de 20 años. Los retrasos en el diagnóstico, dice esta nota, así como los errores cometidos en el mismo, no solo se relacionan con los problemas ginecológicos en el caso de las mujeres, sino que abarcan otros desórdenes como enfermedades cardíacas. Recordemos que la primera causa de mortalidad en mujeres no es el cáncer, ni de mama, ni de ovario, sino las enfermedades cardiovasculares, debido a las cuales se duplica su riesgo de morir en comparación con los hombres. Accidentes cerebrovasculares, enfermedades autoinmunes y dolor. En el caso de este último, las mujeres tienen más problemas que los hombres para que su dolor sea considerado seriamente, cualquiera que sea la causa. Un estudio encontró que las mujeres que ingresan a la sala de emergencias por dolor abdominal no relacionado con embarazo u otra causa conocida, es menos probable que reciban medicamentos para el dolor y tienen que esperar más. Un reporte llamado La chica que lloraba por dolor encontró, y de esto yo le voy a pedir a la doctora Romero que nos platique su experiencia, que, no solo es menos probable que las mujeres reciban un tratamiento agresivo cuando son diagnosticadas con dolor, sino que también es más probable que su dolor sea malinterpretado como emocional o no real. O sea, que nos digan que nos lo estamos imaginando, que está en nuestra cabeza.
La doctora Marjorie Jenkins apunta a la probabilidad de que muchos de estos retrasos y diagnósticos erróneos se relacionen con la manera en cómo los doctores y otros profesionales de la salud son educados. En su estudio, publicado en 2016 sobre sexo y género en la educación médica, o sea, pensemos en esto no solamente desde, la falta de equidad que tienen las pacientes mujeres, sino también la falta de equidad con la cual las mujeres médicas también se forman. Dice que únicamente 43% de los encuestados reportaron que su preparación les daba un mejor entendimiento en esta materia y solo 34.5% reportaron sentirse preparados para manejar las diferencias de sexo y género en el cuidado de la salud. Según Jenkins, quien es fundadora y jefe del Instituto Laura Bush para la Salud de las Mujeres en el Centro de Ciencias de la Salud en la Universidad Tecnológica de Texas, aún se enseña la medicina unisex, es decir, que no diferencia entre hombres y mujeres. Por otro lado, 3/4 partes de los estudios son realizados en animales machos, aun cuando se trata de enfermedades que predominantemente afecten a mujeres. El problema, dice, es que los síntomas de una enfermedad pueden ser distintos para las mujeres que para los hombres, y no se incluye a suficientes mujeres en los estudios. Por otra parte, es común que se subestime a las pacientes mujeres diciéndoles que todo está en su cabeza, algo que ya había mencionado, o que están sobrereaccionando. Un famoso caso es el de la tenista Serena Williams, quien sabía que tenía altas probabilidades de formar coágulos después de su cesárea. Entonces, cuando sintió que le faltaba el aire, le dijo a las enfermeras que necesitaba una tomografía y anticoagulantes. Pero las enfermeras desestimaron su petición y le dijeron que estaba ansiosa o confundida porque iba a dar a luz. Entonces los médicos le practicaron un ultrasonido, el cual no mostró nada. Solo cuando accedieron a la petición de la tenista de practicarle una tomografía, encontraron que efectivamente tenía coágulos que podían haberle costado la vida. Y bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis y decirles algo que dice un doctor argentino, Daniel López Rossetti, y dice que hay que escuchar al paciente. El paciente sabe lo que tiene. Y a mí me llama la atención el hecho de que se subestime o que se desvalorice el comentario de una paciente cuando ella sabe lo que tiene. Ella conoce su cuerpo y sabe que lo que está teniendo no es algo esperado. Volviendo con esta nota y voy a remitirme nada más, o sea, voy a terminar de platicarles esta nota. Dice, es cosa de mujeres. Suele ser otro de los pensamientos que dificultan el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes en las cuestiones ginecológicas. Asimismo, la raza suele ser otro factor que retrasa o influye en el diagnóstico. Las pacientes de raza negra, esto desde luego en Estados Unidos, presentan 3 a 4 veces más probabilidades en comparación con las pacientes de piel blanca debido a complicaciones asociadas al embarazo. Las mujeres negras, dice la doctora Nancy Lee, miembro del comité de directores de la Iniciativa de Salud para estas mujeres, son también más afectadas que sus contrapartes por condiciones que tienden a no ser diagnosticadas, como el lupus y los fibromas uterinos, los cuales ocurren 3 veces más en este grupo. Como decía la doctora Romero, pues hay que hablar también de las soluciones o de las propuestas. Y algunas de las recomendaciones que ofrece este artículo para obtener un diagnóstico pronto y preciso son
Confía en tu instinto. Tú conoces tu cuerpo y sabes cuando algo no está bien. Seppi, la doctora a la que hace referencia este artículo, confiesa haber dudado por mucho tiempo porque muchos doctores que la vieron, Seppi es la paciente con los dolores debido a su condición de endometriosis, dice que había dudado porque muchos doctores que la vieron le dijeron que no había nada mal con ella. Comencé a pensar que solo tenía baja tolerancia al dolor o que el dolor era normal, que a mí me parece que este tema de la normalización del dolor es como normalizar la violencia, ¿no? La segunda recomendación es no asumas que eres muy joven para tener algo grave. Algunas condiciones como la diabetes gestacional, la preeclampsia durante el embarazo, así como la inflamación crónica que acompaña a la endometriosis, a la artritis reumatoide, aumentan las probabilidades de sufrir otras como una enfermedad cardíaca. La tercera recomendación es lleva un registro. Otro de los casos que aparece en el artículo menciona que llevando un diario de los alimentos que consumía, pudo resolver el misterio médico que los doctores no. La cuarta recomendación, prepárate para tu visita. Piensa y anota todas tus preocupaciones y discútelas con tu médico, por ridículas o irreales que parezcan. Ya no sé en qué número voy, pero la siguiente dice, haz preguntas. Si te prescriben un tratamiento, pregunta si es el tratamiento correcto y si fue estudiado en gente como tú. Asegúrate de entender lo que el profesional de la salud te dice. Repítele si es posible y confirma lo que te ha dicho. Vuelve a preguntar si no has entendido algo. Yo aquí quiero decirles que a mí me gustaría que esta recomendación fuese muy tomada en cuenta y que no nos diera pena. También es cierto, y esto lo puedo hablar desde mi experiencia como paciente, es que no todos los médicos están abiertos a que el paciente o la paciente, en este caso, haga preguntas. Yo puedo compartir abiertamente frases que me han dicho como el, usted cállese y tómese el medicamento, ¿no? Entonces, creo que esta postura no es correcta, por decirlo en una sola palabra. La siguiente recomendación dice, busca una segunda opinión y si es necesario, una tercera y una cuarta. Consulta a diferentes doctores y especialidades. Asegúrate que conozcan los estudios que te han practicado. Los doctores pueden desestimarte a ti y a tus síntomas. Busca uno que no lo haga. Necesitamos más doctores de esos. Por último, y voy a dejar los otros artículos que tenía preparados para otro día que tenga más voz. La última recomendación de este artículo dice, utiliza tu poder. Las mujeres suelen sentir que los doctores son los únicos con poder en el sistema de salud, pero tú tienes el poder de buscar otro proveedor, menciona Jenkins. Si sientes que tu doctor no te trata como a un socio en tu propio cuidado, ve y busca un nuevo doctor. Y bueno, yo les quiero compartir que justamente a mediodía que tuvimos el otro conversatorio, yo les compartí que yo tuve que ir a España hace un año buscando bueno, no era ni segunda, ni tercera, ni cuarta. O sea, yo recorrí una veintena de especialistas buscando a alguien que supiera de mi condición. Afortunadamente lo encontré. Tuve que viajar muchos kilómetros, cruzar el mar, pero encontré a la persona que sabía de esto. Y después,
por una circunstancia, bueno, conocí a alguien aquí en México que también sabía de esto y que con la cual pude terminar de armar mi rompecabezas. Les quiero compartir esto porque además de psicóloga, además de terapeuta, soy también paciente y creo que es muy importante hoy que hablamos de esta equidad necesaria, que a las mujeres se nos trate en la medicina igual, que tengamos las mismas oportunidades de ser diagnosticadas y tratadas correctamente, pero que entendamos que las mujeres muy probablemente requiramos de un abordaje distinto desde la medicina, porque nuestros cuerpos son diferentes, porque nuestra fisiología es diferente. Simplemente tú, Marta, decías algo hace unos momentos, decías eh, que hay mujeres bueno, no recuerdo exactamente tus palabras, pero hay mujeres que deciden no embarazarse y está bien, pero quienes decidimos sí hacerlo, y creo que esa es una diferencia importante, ¿no? Las mujeres somos capaces de crear vida, las mujeres damos a luz, entre muchas otras cosas, yo pienso en esta, ¿no? Porque yo además de ser profesionista, soy mamá y estoy muy orgullosa de serlo. Creo que para mí ha sido un papel importante en mi vida, pero por esta única diferencia, y puedo citar muchas otras, somos diferentes. Como mencioné en el artículo, la mayoría de los estudios se hacen con hombres, la mayoría de los medicamentos se prueban con hombres. Entonces, necesitamos un abordaje distinto desde la medicina. A mí me gustaría hacer un comentario respecto a eso. De principio estoy de acuerdo de que deberían de hacerse estudios más con las mujeres porque somos el blanco de las intervenciones médicas. Pero hay consideraciones éticas que prohíben que se haga investigación con mujeres que están embarazadas porque pueden dañar a la mujer o al producto. Ese es todo un tema. Justamente aludiendo a la diferencia, se protege a las mujeres de un posible daño de un ensayo clínico que pudiera dañarla a ella o al bebé que viene en camino por una mala práctica de un ensayo clínico de un medicamento, ¿no? Es como ahora con el COVID, decían, bueno, ¿qué vamos a dar? ¿Se les vamos a dar las vacunas a las embarazadas o no? Y ahí creo que y la ley tiene una trampa aquí en México, porque el que da la autorización para que la mujer participe o no en un protocolo es el esposo, no la mujer. Entonces, ahí, por ejemplo, una mujer podría tener más autonomía y más agencia y decir, bueno, yo quiero entrar al ensayo clínico porque soy una adulta y porque finalmente a lo mejor si no entro a la prueba de ese medicamento, mi embarazo se pierde o yo me muero, ¿no? Entonces podría ella decidir sobre su propio cuerpo, pero no. Entonces, a nosotros cuando hacemos investigación, no podemos incluir a mujeres embarazadas a menos de que garanticemos que no va a haber ningún daño medido de alguna manera controlado para ella y para el producto, ¿no? Entonces sí, es todo un tema. Y la otra cosa que quería agregar, esto de las emociones de las mujeres, para mí se me hace que es toda una línea de investigación porque socialmente no son valoradas las emociones de las mujeres, cuando en realidad creo yo que las emociones, como tú bien lo dices, es una fuente de conocimiento, como el caso de Serena Williams. Si tú sientes que algo está mal en ti, es porque algo está mal. A lo mejor no sabes qué es, a lo mejor no le puedes poner nombre. A lo mejor no sabes qué te pasa, pero sabes que algo
no está bien. Y muchos hombres, a lo mejor no son hombres particulares, ellos también son producto de la cultura, que les enseña a ser como decíamos antes, como Pancho Pantera, fuerte, audaces y valientes, ¿no? y en realidad, si ellos se permitieran conectar con su parte emotiva, podrían ser mejores médicos, ¿no? Porque esa falsa objetividad les limita a entender qué es lo que le pasa al otro, sea hombre o sea mujer, ¿no? Entonces, yo sí creo que debiéramos de estudiar por qué, sobre todo las emociones de las mujeres, porque lo hemos visto, si un hombre se intenta suicidar y llega al hospital, bueno, todo el equipo le trata de salvar la vida como dé lugar, pero si llega una mujer con un intento de suicidio, no le creen. Dices que lo hizo para llamar la atención, es que quiere retener al marido, es que está loca, así tal cual lo dicen, ¿no? O sea, lo devalúan cuando es la misma conducta, ¿no? Entonces, sí, creo que las mujeres tenemos que encontrar formas de que nuestras emociones y nuestros saberes corporales sean mejor comprendidos afuera. Así es. Perdón, Citlali, déjame nada más Sí. preguntarle algo a Marta, pero a ver, si la mujer no está embarazada, ¿puede participar de un ensayo clínico? Sí, si ella lo decide, sí. Pero si está Ok, embarazada, ella no puede dar la autorización, la tiene que dar el papá del bebé, aunque no viva con ella. Y si no está casada, digo, si es mamá Si soltera. vive sola, entonces el médico decide, no decide ella. El médico decide porque se supone, bueno, no se supone, tiene que valorar el riesgo, el beneficio o el daño que le puede causar a ella y al producto al participar en el ensayo clínico. Ok. Pero es increíble, ¿no? Que alguien tenga que decidir por la mujer, como si ella no tuviera la capacidad para decidir por ella misma. Pero es que a lo Eh, mejor no tenemos siempre conocimiento médico. Yo creo que para darle el beneficio de la duda, el médico debería ser capaz de explicarte a ti, mire, si usted decide participar, le puede pasar a ABCDFG, ¿no? ¿No? ujú, Y entonces sí, tú ya tomas una decisión informada, pero de principio la ley no te permite. Ok. Puede ser aquí. qué extraño. Sí, qué fuerte. Este, sí, adelante. Qué importante temática están tocando en la parte de médica, porque yo estoy más en las humanidades. Entonces, el acercarme a la parte pues, de la psicología, de la medicina y ver que ahí también existe la brecha de género, pues me parece increíble. Pero pues si existe en otros lados, ¿por qué no va a existir ahí, verdad? Y bueno, de esto de la falta, todavía, la falta de autonomía, esto que nos está comentando la doctora Romero, me parece, híjoles, pues que sí hay un largo camino que recorrer todavía. Sería mi comentario al respecto. Claro, gracias. Pues yo les quiero agradecer a las dos. Yo creo que, como acaba de mencionar Citlali, y bueno, y a Lorena Mercado que se tuvo que salir de este conversatorio, me parece que son temas muy relevantes en los que, bueno, cada una desde nuestras trincheras eh, impulsamos, ¿no? Que se sepa más de esto desde la ciencia, desde los negocios, desde, bueno, en el caso de Lorena Mercado, desde la construcción. Yo vuelvo a lo que decía Marta de la educación. Creo que es un tema de educación. Creo que yo creo que tenemos dos problemas en México y a lo mejor en Japón, bueno, ya platicamos de que la cultura mexicana y la japonesa tienen muchas similitudes, no todas positivas, ¿no? Pero
yo creo que nuestros grandes problemas son la educación y la salud. El problema que estamos enfrentando hoy es una crisis de salud, que, bueno, a lo mejor en todo el mundo se está viviendo, pero en México uno de los problemas que yo veo principales es la falta de infraestructura para atender a todas estas personas, hombres y mujeres. Y quiero aclarar también que el propósito de este conversatorio no es en contra de los hombres, desde luego que no, sino es a favor de las mujeres, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres demandamos que exista una mayor infraestructura para atender eh, los casos que se están presentando hoy. Les digo, a lo mejor en otros países ocurren cosas parecidas, pero bueno, nosotros vivimos en México, somos mexicanas y nos interesa lo que pasa en este país, ¿no? Yo creo que si se invirtiera más, tanto en educación como en salud, a lo mejor la posición de México en estos momentos sería diferente. No tendríamos el grave problema que estamos teniendo ahora. Y desde luego aquí entra también la cultura, ¿no? Este, yo no creo que nos tengan que amordazar o que nos tengan que prohibir el salir de nuestras casas o como en algunos países, ¿no? Pues al que sale, ¿no? Le apuntan con la pistola. O sea, yo creo que es también un tema en el que cada uno de nosotros tiene que ser consciente, ¿no? Y saber que si no nos cuidamos entre todos, pues esto va a seguir empeorando, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero agradecer nuevamente. Digo, ya este último comentario, pues ya es un poco para hablar de la situación general, pero me gustó mucho el poder tener sus puntos de vista, el poderlos compartir con los seguidores de esta página, porque como mencioné antes, bueno, pues nos transforma tu estrés, hablamos de salud, de bienestar, de psicología, pero también tener otros puntos de vista a mí se me hace muy, muy valioso. Así que, pues no sé si quieran despedirse, decirnos algo. ¿Quién va primero? Doctora Romero. Si quieres, yo siempre es muy grato conocer otras mujeres empoderadas, porque uno siempre aprende de otras mujeres y bueno, yo estoy muy feliz porque me dieron la oportunidad de conocer de sus vidas, de sus áreas de trabajo y pues gracias por la invitación nuevamente, Claudia, y pues trabajemos para que hagamos un mundo mejor con los hombres también. Gracias. Sí, gracias, doctora Romero. Pues gracias, Claudia, por la invitación y un honor y un gusto haber compartido aquí en este conversatorio diverso, ¿no? Eso lo enriquece muchísimo. Y pienso igual que la doctora Romero, de poder conocer a otras mujeres empoderadas y qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera, para hacer de un mundo mejor, ¿no? Y también no hablamos hoy mucho lo mencionaron un poco de las masculinidades, ¿no? Que nos toca tener hijos varones, también como depende mucho también de las madres, qué podemos hacer desde ahí. Y bueno, un gusto haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias, pues gracias también, Andrea, que nos dice muy interesante la conversación de la doctora Romero. Y alguien que pido una disculpa, no sé leer japonés, pero seguramente es una amiga de Citlali que nos dice muchas felicidades a las panelistas. Pues bueno, pues que tengan una buena noche y haremos futuros conversatorios. Que tengan dulces sueños. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye. Ay,